Esto pasó hace 8 años. Tenía 36 años y estaba buscando un nuevo camino como ingeniero agrónomo. Pensé que un terreno al oeste de mi país sería la solución a mis problemas. Había escuchado historias sobre esa propiedad antigua, abandonada por años. Solo quería empezar una granja y dejar atrás mi crisis personal. Visité el terreno un sábado por la mañana. Los árboles eran frondosos y las montañas parecían protegerme. Todo estaba tranquilo al principio y me imaginaba cultivando la tierra. Sin embargo, en mi segunda visita algo cambió. Noté un murmullo en el aire, como si el viento me hablara. Pensé que era solo mi ansiedad, pero había una advertencia en mi interior que no podía ignorar. Tal vez debía irme. Los días se convirtieron en tormento. No sabía qué me pasaba. Comencé a notar sombras entre los árboles, incluso cuando el sol brillaba. Me inquietaba, y al caer la noche, escuchaba sonidos que no podía identificar. Un crujido de ramas, susurros lejanos. Morían en mi mente. Sentía que alguien me observaba. Era extraño, pero no podía dejar que eso me detuviera. Me obsesioné con la idea de comprar ese terreno. Esa obsesión se volvió una carga pesada. Mi vida personal se desmoronaba. Recuerdo que la última vez que visité la propiedad, mi corazón latía con fuerza. Caminé hacia la entrada y me detuve un momento. Temía traspasar la frontera entre mi realidad y lo desconocido. Algo dentro de mí dijo, no. No sé si fue un pensamiento o una voz, la verdad es que nunca pude discernirlo. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y aunque mi mente repetía que ese lugar era la respuesta, algo en mí clamaba que era un error. Con cada visita, noté más fenómenos extraños, como si la naturaleza se burlara de mí. Un día, vi algo moverse entre los árboles. No sé qué fue, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me quedé paralizado. Era un ser oscuro y vacío. Aquel momento rompió algo dentro de mí. Comprendí que no era solo una inversión, era una batalla entre mis deseos y los ecos de advertencia que no dejaban de repetirse en mi mente. Después de eso, no volví. Las imágenes de lo que vi quedaron grabadas en mí. A pesar de no regresar, no he podido dejar de pensar en lo que podría haber encontrado allí. La incertidumbre me persigue, como si algo aún me llamara desde aquel terreno. A veces, creo que lo que creía sería mi salvación podría haber sido mi perdición. Para ser sincero, aún me despierto de noche, sintiendo ese murmullo en el aire, recordando que siempre hay algo más, oculto entre las sombras de los árboles. Nunca supe qué fue realmente, pero el eco de aquella advertencia sigue resonando en mi cabeza. Capítulo 2. Pasaron los días y mi vida diaria se volvió un ciclo de agotamiento. Trabajaba en el campo con la esperanza de distraerme, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de aquel ser oscuro florecía en mi mente. Intenté hablar con amigos sobre mi experiencia, pero solo recibí miradas confusas. Nadie podía entender lo que había vivido. Una noche, mientras intentaba dormir, decidí buscar información sobre el terreno. Recordé un nombre que se repetía en las historias. El antiguo propietario, un hombre de quien se decía que había desaparecido. Me senté frente a mi computadora, la luz azul iluminando la habitación oscura. Busqué su nombre, y a medida que leía, algo dentro de mí se inquietó. El hombre había estado involucrado en prácticas extrañas, según los rumores. La gente lo llamaba el guardián de los secretos. Había logrado hacer crecer cultivos excepcionales, pero su éxito vino acompañado de tragedias inexplicables. En su último año, varios vecinos denunciaron sucesos fuera de lo común en sus propiedades. Animales desaparecían, y algunos aseguraban haber visto luces extrañas elevarse desde el terreno. Mi corazón empezó a latir con más fuerza. Sentí que esa información confirmaba mis miedos. Al siguiente día, mi curiosidad me llevó al pueblo más cercano al terreno. Necesitaba respuestas.
Conversé con algunos residentes mayores, esperando que relataran sus recuerdos. La mayoría me miraba con desdén. Algunos negaron haber escuchado sobre el terreno, otros se encogieron de hombros y cambiaron de tema rápidamente. Sin embargo, una anciana me detuvo. «Ah, el viejo lugar. Es mejor dejarlo en paz», me aconsejó. Sus ojos tenían un brillo de miedo. Sus palabras se repetían en mi cabeza mientras regresaba a casa. Esa noche, el murmullo regresó, más fuerte que nunca, como un susurro cercano. Me desperté, empapado en sudor, la habitación en completa oscuridad. El sonido llenaba el aire y por un momento pensé que lo había imaginado todo. Pero entonces un golpe resonó en la ventana. Mi corazón dio un salto. Temblores recorrieron mi cuerpo mientras me acercaba lentamente. La ventanilla estaba cubierta, pero había una sombra que se movía con inusual rapidez. Mi pulso se aceleraba. En ese instante quise gritar, pero el miedo me paralizó. Solo podía observar cómo aquella sombra parecía deslizarse suavemente entre la cortina. Respiré hondo y finalmente me armé de valor. Abrí la ventana de golpe. No había nada, solo el silencio de la noche. Pero la inquietud no me dejó. Al darme la vuelta, noté algo en la mesa. Un viejo libro que había olvidado. Lo había comprado en una tienda de antigüedades del pueblo. Abrí la tapa y vi una anotación, garabateada en la primera página. Los secretos del bosque van más allá de lo imaginado. No te dejes seducir por su belleza. Cerré el libro de golpe, el eco de aquella advertencia resonando en mi cabeza. Algo me decía que estaba más cerca de los peligros que había ignorado. Mientras me sentaba en la cama, comprendí que debía confrontar mis miedos. Si el terreno aún me llamaba, entonces debía regresar, pero esta vez iría preparado. La noche no prometía descanso, y frente a mí se presentó un dilema. Salir del sueño que había comenzado y enfrentar, de una vez por todas, la verdad que se ocultaba en la propiedad. Sin embargo, no podía prever lo que eso implicaría. A medida que cerraba los ojos, sabía que los peligros eran aún más profundos y oscuros de lo que había imaginado. Capítulo 3. Decidí que el día siguiente debía ser el día. Me levanté antes del amanecer, un nudo en el estómago y la cabeza llena de dudas. Con una mochila en la espalda conteniendo solo lo esencial, manejé hacia el terreno. Cada kilómetro que recorría aumentaba la tensión en mi pecho. Las historias que había escuchado resonaban en mi mente, haciéndome cuestionar si realmente estaba preparado para lo que me esperaba. Al llegar, me detuve frente a la entrada de la propiedad. El lugar parecía diferente a como lo recordaba. La vegetación, exuberante pero densa, parecía haber crecido más de lo habitual. Los árboles se alineaban como centinelas, vigilantes y silenciosos. Una sensación inquietante se apoderó de mí, pero era ahora o nunca. Comencé a caminar hacia el interior, cada paso retumbando en el silencio. A medida que me adentraba, la luz del sol parecía desvanecerse, como si el bosque mismo tragara la claridad. Mis sentidos estaban alerta. Podía sentir el murmullo en el aire, esa especie de vibración que me había perseguido en las noches. Caminé hacia donde recordaba haber visto el antiguo cobertizo. Era un lugar que siempre había tenido un aire de misterio, pero ahora, en la penumbra, lo sentía más amenazante. Alcancé su puerta, que estaba entreabierta, crujía con cada susurro del viento. Me detuve un momento, respirando profundamente. No sabía si estaba buscando valor o una excusa para dar media vuelta. Decidí entrar. La habitación estaba cubierta de polvo y sombras. Los estantes estaban vacíos, solo algunos trastos olvidados cubiertos con telarañas. Al fondo vi un objeto brillante. Era un viejo espejo, cubierto de suciedad pero aún reflejando algún destello de luz. Me acerqué, limpiando con cuidado la superficie. Mientras lo hacía, noté algo más allá de mi reflejo,
Detrás de mí, justo en la entrada, había movimiento. Me volví de golpe. No había nadie. A medida que la incomodidad iba en aumento, un frío recorrió mi espalda. Miré de nuevo al espejo, y entonces lo vi. Era una figura oscura. Un contorno distorsionado, como si el propio vidrio estuviera distorsionando la realidad. Estaba en la sombra, pero podía sentir su presencia, recorrer mis pensamientos. Sentí horror y curiosidad al mismo tiempo. ¿Qué eres?, me pregunté en voz baja, como si esperara que el eco de mis palabras devolviera alguna respuesta. El silencio me respondió. Pero luego, un sutil sonido emergió del bosque, como si una voz me llamara. «Regresa». Aquella palabra parecía flotar en el aire, llena de advertencia. Mi instinto me decía que podía estar en peligro, pero el deseo de comprender me mantenía allí. La figura en el espejo parecía moverse, casi danzando entre las sombras. Decidí dar un paso hacia atrás, pero antes de que pudiera girar, un eco resonó en la lejanía, un estruendo como un grito desgarrador. La tierra tembló bajo mis pies. Sin pensarlo, corrí hacia la salida del cobertizo. Sabía que tenía que escapar, pero había algo que no podía ignorar. No solo había descubierto un secreto más oscuro de lo que había anticipado, sino que ahora algo me había marcado. Mientras cruzaba la umbral, un inquietante pensamiento me atravesó. Si regresé a buscar respuestas, ¿permaneceré para siempre entre sus sombras? El peso de la pregunta me seguía mientras corría cada vez más rápido hacia el exterior, esperando que la luz del día me protegiera de lo que había dejado atrás. Pero no sabía que esa oscuridad me había seguido, y que lo peor estaba aún por venir. Capítulo 4. Salí del cobertizo, sintiendo el aire fresco de la mañana chocar contra mi piel. Me dejé caer en el suelo, el corazón desbocado. Miré hacia el bosque, esperando ver algún signo de esa presencia. Pero todo estaba en calma, nada más que un susurro de viento entre los árboles. Me levanté, aún tembloroso, y empecé a alejarme, tratando de dejar atrás la sensación de que los ojos invisibles me seguían. Mientras caminaba, la imagen de la figura en el espejo se repetía en mi mente. Su contorno, la forma en que se movía, todo parecía tan real. Tuve que detenerme para recuperar el aliento. La carretera estaba casi desierta, y me pregunté si aún había tiempo para dar marcha atrás, para huir más lejos de este lugar. Pero una parte de mí no quería irse. Sentía que había algo más que debía descubrir. Algo que explicara por qué el bosque había tenido tanto poder sobre mi vida. Saqué mi teléfono y revisé las fotos que había tomado en la propiedad. Aún temblando, vi la imagen del espejo, y en ella la figura estaba más definida. Podía casi discernir una cara, un rostro que parecía estar distorsionado por el vidrio, pero que a la vez me resultaba familiar. A medida que mis pensamientos se arremolinaban, el eco de aquella voz, «Regresa», resonaba en mi mente. Desvié la mirada hacia el bosque, y aunque la lógica me decía que me alejara, el impulso de volver era aún más fuerte. Era como si me hubiera comprometido con un misterio que no podía desactivar. Justo cuando tomé la decisión de regresar, algo en el aire cambió. Un repentino escalofrío recorrió mi cuerpo, y el viento se detuvo por un instante, como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. La sensación de ser vigilado se intensificó. Entonces vi un destello de movimiento en la espesura de los árboles. Era una sombra que se deslizaba rápidamente y mi corazón se detuvo. «¿Hay alguien ahí?», grité, tratando de hacerme oír. La única respuesta fue el silencio abrumador. Sin embargo, algo me dijo que no estaba solo. Me quedé inmóvil, escuchando. Luego, desde lejos, un nuevo sonido emergió. Un susurro bajo, como si alguien estuviera conversando. Me acerqué un poco, lleno de desconfianza pero también de una extraña fascinación. Nadie que conociera reproduciría esos murmullos.
Miré alrededor, buscando la fuente. Mi respiración se aceleró. De repente, el murmullo se tornó más claro, como si hablaran de mí. Él regresó, se decía entre las sombras. Las palabras flotaron en mi mente llenas de advertencia. Entonces, la figura del espejo apareció otra vez ante mí, pero no solo en mi recuerdo. Ahí, en la penumbra, creí ver la forma completa. Casi pude verle los ojos. Un escalofrío recorrió mi espalda y, antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en un parpadeo. Pero sabía que no era un juego de mi mente. La urgencia de seguir investigando me empujó a avanzar, aunque el miedo empezaba a apoderarse de mí. Cuando me decidí a entrar de nuevo en el bosque, un grito desgarrador resonó. Era un sonido estridente que atravesó el aire y me heló la sangre. No estaba solo, y algo estaba más ansioso por encontrarme de lo que yo había querido. Me quedé parado temiendo el próximo paso. ¿Realmente quería descubrir la verdad o estaba solo invitando a más dolor? Me di cuenta de que estaba al borde de algo mucho más oscuro que el miedo. Pero ya no había tiempo para dudar. La sombra marcaba mi camino y yo, cada vez más atrapado, decidí seguirla. Capítulo 5. A medida que me adentraba en el bosque, el aire se volvía más denso. Cada paso que daba hacía crujir las ramas bajo mis pies, y cada sonido era amplificado por la quietud que me rodeaba. El grito aún resonaba en mis oídos, un recordatorio escalofriante de que no estaba solo. Un sudor frío empezó a acumularse en mi frente, mientras las sombras parecían moverse a mi alrededor. Seguí el murmullo, guiado por la voz que había escuchado. Sentía un tirón en mi mente, como si algo me llamara. El suelo estaba cubierto de hojas secas, y me pregunté cuántas personas habían estado aquí antes que yo. La sensación de ser un intruso crecía cada vez más. Él regresó. La frase repetía en mi cabeza, girando como un carrusel. ¿Quién era él? Miré a mi alrededor, buscando alguna señal. Entonces, vi algo. En un claro, había una figura de pie. Era difícil distinguirla entre la luz y la sombra. La figura era alta y delgada, casi como un árbol, pero su postura no era natural. Sentí que la adrenalina comenzaba a fluir por mis venas. ¿Era el mismo ser del espejo? Intenté enfocar mi vista, pero se desvanecía y aparecía de nuevo como una ilusión. «Muévete», me dije a mí mismo, pero mis pies estaban pegados al suelo. Y entonces, para mi horror, la figura giró hacia mí. Un par de ojos brillantes como un faro en la oscuridad me miraban fijamente. El aliento se me cortó. No pudo ser real. «¿Por qué volviste?», susurró la figura. Su voz era como un eco resonando profundamente en mi pecho. Yo solo quería entender. Logré balbucear sintiendo que la confusión me consumía. «¿Qué eres?». La figura ladeó la cabeza, y un escalofrío recorrió mi espalda. «Soy lo que has olvidado, lo que has dejado atrás». Su voz tenía una melodía extraña, hipnótica. De pronto comprendí que estaba hablando de mi pasado, de algo que había enterrado. «¿De qué hablas?», pregunté sintiendo que mi corazón latía cada vez más rápido. «No entiendo». Su risa fue suave pero aterradora. «Claro que no. Debes recordar. Debes regresar». En ese momento, un grupo de sombras emergió de la oscuridad, rodeándome. Eran figuras similares, desvaneciéndose y apareciendo a su alrededor, mirándome. Había un sentido de prisa en sus movimientos, como si esperaran algo. No podía retroceder. Estaba atrapado. La curiosidad que me había traído aquí se estaba convirtiendo en terror puro. «Déjenme ir», grité. Pero la figura permaneció impasible. «Debes enfrentarlo», dijo, su voz todavía resonando en mi mente. «Solo así podrás entender». Mis pensamientos se agolparon. El espejo había sido solo el inicio. Algo más grande estaba en juego aquí. Con un impulso desesperado, giré sobre mis talones y corrí,
Pero las sombras comenzaron a moverse, rápidas y sin forma como un torbellino. No sabía a dónde ir, pero el deseo de escapar me llevaba. Finalmente, encontré una pequeña senda que parecía abrirse paso entre los árboles. Corrí sin mirar atrás, sintiendo las raíces arañar mi piel y un terror palpable agolpándose en mi pecho. Entonces, en un instante, todo se oscureció. Una sombra maciza me bloqueó el paso. Mi corazón se detuvo. Desesperadamente traté de buscar algún camino a seguir, pero en el fondo sabía que no podía huir de lo que estaba por venir. Algo me forzó a elegir, y estaba a punto de enfrentarlo de una vez por todas. Capítulo 6. La sombra frente a mí parecía extenderse, engullendo la luz que una vez había iluminado el bosque. No era solo la forma imponente que poseía, sino la palpable amenaza en el aire. Mi mente corría a toda velocidad, buscando una salida o alguna forma de defenderme. En el silencio, el susurro del viento se convirtió en un murmullo que resonaba en mi cabeza. Él regresó. No sabía qué significaba, pero esa frase retumbaba en mi mente, haciéndome dudar de mi mente. La figura dio un paso hacia adelante y por un momento el pánico me paralizó. «Tu pasado ha vuelto», dijo con una voz que retumbó como un trueno lejano. «Debes decidir, recordar o olvidar». La sombra parecía limitar mis opciones, pesando sobre mí como una condena. «¿Qué es lo que debo recordar?», exigí, aunque sabía que las palabras sonaban vacías, casi desesperadas. Tras cada palabra, la idea de enfrentar un destino oscuro se volvía más real. ¿Qué había dejado atrás? La sombra inclinó su cabeza, los ojos brillantes intensificándose. La verdad está en el reflejo, en lo que ocultas en lo más profundo de ti mismo. Era como si me empujara hacia un abismo de memorias. Una sensación de pérdida invadía mi ser. Sin poder resistirlo más, un recuerdo indistinto emergió. Un hombre de pie en un campo de tierra con un cuadro. La imagen desapareció tan rápido como vino, pero lo que quedó fue un eco, una conexión con el momento que parecía perdido. «Espera», grité, intentando aferrarme a la memoria que se desvanecía. «Eso es solo el principio», respondió la sombra, mientras su forma comenzaba a retorcerse como si la oscuridad misma estuviera viva. La ansiedad se convirtió en una chispa de rabia. «No puedes decidir por mí. Quiero saber la verdad. Déjame recordar». Mis palabras resonaron en el claro, llenas de desafío. La sombra estalló en una risa tenebrosa. «Cada elección tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo?» Las demás sombras comenzaron a acercarse, casi como si esperaran impacientes. «¿Cuál es el precio?», murmuré, sintiendo que me hundía en un mar de incertidumbres. Observé cómo sus rostros se fusionaban y se separaban en un caos que me daba más miedo que cualquier monstruo. «Tu pasado nunca te dejó. Siempre estuvo aquí, esperando. Solo puedes liberarlo enfrentándote a él». La sombra alzó un brazo hacia mí, señalando hacia el fondo del bosque donde la oscuridad parecía aún más densa. Un impulso me llevó a mirar atrás, hacia el camino que había dejado. Quedaría atrapado en ese lugar, con ellos, o podría avanzar adentrándome más en la penumbra. «¿Qué voy a encontrar ahí?», pregunté, con los miedos asomando en mi voz. «Lo que te pertenece», susurró. En ese momento entendí que el camino hacia mi verdad podría ser el más peligroso de todos. La decisión ardía en mi mente. Mientras las sombras se acercaban, sentí que el momento de elegir había llegado. Mis pies se movieron, y con cada paso que daba hacia el corazón del bosque, una parte de mí se desvanecía, empujándome hacia lo que había temido. Al llegar al borde de la oscuridad absoluta, una imagen nítida golpeó mi mente. Ahí fue cuando lo vi. Un destello de un pasado que había intentado enterrar. En el instante que la vi, supe que no había marcha atrás. La sombra detrás de mí habló de nuevo. «Bienvenido a casa». Capítulo 7.
La oscuridad me rodeó por completo. Las sombras parecían cobrar vida, danzando a mi alrededor como si estuvieran celebrando mi llegada. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no podía dar marcha atrás. Me vi forzado a avanzar. ¿Qué hay en la oscuridad?, murmuré para mí mismo, aunque sabía que no había respuesta. Mis pasos resonaron en el silencio opresivo. La sombra detrás de mí se desvaneció, dejándome solo en el vacío. Era como si todo ruido fuera absorbido por el aire espeso que me rodeaba. A medida que me adentraba más, un sonido distante comenzó a llegar a mí. Al principio eran susurros, indistinguibles, pero pronto se fueron aclarando. Eran fragmentos de palabras, retazos de conversaciones que provocaban ecos familiares. «No te vayas», decía una voz, «no lo hagas». La angustia en susurros me caló hondo. «¿Qué es esto?», pregunté, a pesar de que no esperaba respuesta. Solo el crujir de ramas rotas y el susurro del viento respondieron a mi inquietud. Un rayo de luz atravesó la oscuridad, iluminando un pequeño claro. La luz, aunque tenue, ofrecía un respiro de esperanza. Pero a medida que me acercaba, lo que vi me detuvo en seco. Un cuadro, igual al de mi recuerdo más vago, colgaba en una estructura desgastada. La imagen del hombre en el campo era ahora obvia, y en un rincón, una firma apenas legible: E. Medina. Mi corazón se aceleró. El pasado estaba allí, retumbando con fuerza. Como un imán, el cuadro me atrajo. La imagen parecía tener vida propia. La figura del hombre no solo estaba pintada. Su expresión reflejaba algo tan intenso que apenas podía mirarlo. «¿Este es el retrato que intenté olvidar?», murmuré tocando el marco desgastado. En ese instante, las voces a mi alrededor se intensificaron, llenando el aire con lamentos. «Acéptalo», urgió una voz femenina, suave pero firme. «Solo así serás libre». «No puedo», respondí sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. «No sé cómo». Con cada palabra la presión aumentaba. Las sombras se arremolinaban detrás de mí, creando un círculo sin salida. Un espejismo de recuerdos comenzó a tomar forma. Una niñez perdida, risas en aquel campo, una sombra familiar que alguna vez me abrazó. El hueco en mi pecho ardía, un vacío que no había querido enfrentar. «Recuerda, recuerda», murmuraban las sombras, pero las palabras resonaban como un eco lejano. La desesperación me invadió. ¿Qué es lo que no he querido ver? De repente, el lienzo vibró y la escena cobró vida ante mis ojos. La figura del hombre en el cuadro giró lentamente, mirándome directamente. «Eres tú», susurró su voz, profunda y envolvente. «Tienes que enfrentarte a la verdad». Antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, el cuadro estalló en luz, inundando el claro con una radiación tan intensa que cerré los ojos. Cuando los abrí, me encontré de nuevo en la oscuridad, sola y con las sombras acercándose nuevamente. «¿Qué has hecho?», grité al aire. «¿Dónde están mis recuerdos?». Pero solo obtuve silencio como respuesta. El miedo se intensificó. Mi pulso era un tambor inquieto. Había desenterrado algo, pero ahora sentía que había cosas que no debería haber sacado a la luz. Con las sombras acechando, comprendí que esto iba más allá de un simple recuerdo. Era un llamado, una advertencia, y algo dentro de mí sabía que ya no había vuelta atrás. Alguien o algo me estaba observando en la penumbra. El aire se volvió frío y denso. «No hay tiempo», resonó la voz de nuevo, más fuerte esta vez. «Debes elegir y actuar». Tomé una respiración profunda, sintiendo que cada momento me acercaba más a un punto sin retorno. Y entonces, decidí. Capítulo 8. Decidí avanzar. No podía quedarme quieto, atrapado en la oscuridad y en esas sombras que parecían tener vida propia. Mis pies se movieron con una determinación que no sentía,
guiándome a través de un camino incierto. Pero, ¿hacia dónde iba realmente? La voz seguía resonando en mi mente, exigiendo que enfrentara lo que había dejado atrás. Las sombras parecían bailar, pero ahora tenían un nuevo significado. Ya no eran simplemente oscuridad. Eran un reflejo de mis miedos, mis inseguridades y los recuerdos que había enterrado. A medida que caminaba, los susurros crecían, envolviendo mi mente como si se burlaran de mi lucha interna. «¡Despierta!», gritó una voz más fuerte, emergiendo del ruido. Esa voz tenía un tono urgente, casi extraño. Era como si algo o alguien supiera que estaba a punto de cerrar esa puerta que había mantenido cerrada durante tanto tiempo. El deseo de escapar se apoderó de mí, pero una parte de mí sabía que no podía huir de esto. De pronto, un destello de luz iluminó el sendero que tenía delante, revelando una figura al final. Era un hombre, no del todo tangible, como si hubiera sido dibujado a mano con líneas temblorosas. «No vendas tu tierra», dijo. Su voz resonaba como el eco de un viejo recuerdo, mezclando advertencia y tristeza. Me detuve, sintiendo que una parte de mí ya lo conocía. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Por qué me dices esto?». A medida que me acercaba, la figura pareció tomar forma, volviéndose más clara. A su alrededor, las sombras comenzaron a retirarse lentamente, dejando un rastro de eco a su paso. «Soy como un fragmento de tu pasado», explicó, su expresión seria, casi melancólica. «Un hombre intentó comprar tierra en 2015 y le dijeron que no. Eres tú en un pasado que te niegas a recordar». Mis manos comenzaron a temblar. La comprensión se asentó en mí como un peso. Esa decisión se había convertido en un punto crucial en mi vida. Pero, ¿por qué fue tan importante?, pregunté, tratando de ubicarme en ese tiempo perdido. La figura suspiró, y las sombras simplemente observaban, esperando que yo entendiera. «Ese terreno era más que solo tierra», continuó. «Era tu conexión con todo lo que has perdido, tu infancia, tu familia. Al negarte a recordar, has sellado tu propio destino, atrapado entre lo que pudiste ser y lo que eres ahora». Las palabras me golpearon con la fuerza de un trueno. Los fragmentos de recuerdos empezaron a fluir. Risas, juegos, un jardín plena de flores que nunca volví a ver. Pero entonces, también recordó el dolor de haberme deslizado hacia el abandono, la decisión de cerrar la puerta a lo que realmente significaba tener raíces. «No puede ser, no puedo enfrentar esto solo», grité, sintiendo que la desesperación me amenazaba. Sin embargo, la figura sonrió tristemente. «No estás solo, pero depende de ti abrir esa puerta nuevamente. Tienes que aceptarlo. Si no lo haces, las sombras volverán a atraparte». Y en ese momento, comprendí que la luz no era la solución. La luz únicamente iluminaba las sombras y la verdad que había intentado evitar. Me di cuenta de que tenía que mirar hacia adentro, hacia el lugar que temía. Pero mientras me preparaba para enfrentar mi pasado, escuché un susurro aún más fuerte. «El tiempo se agota». Antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, sentí que el suelo temblaba. Una nueva sombra, más oscura que las demás, emergió de la oscuridad, y todo se desvaneció a mi alrededor. Sin tiempo para pensar, supe que debía actuar rápido. Esta vez, la confrontación final estaba a punto de comenzar. Capítulo 9. Sentí que el aire se volvía denso, como si cada grano de polvo en el ambiente tuviera el peso del mundo. La nueva sombra se acercaba lentamente, y noté que su forma se definía. Era más que una figura. Parecía representar todo lo que había evitado. El terror me atravesó. ¿Realmente estaba listo para enfrentar esto? «¿Qué eres?», grité, aunque sabía que en el fondo no quería saber la respuesta. La sombra se detuvo, y me pareció que podía sentir su presencia,
pesada y amenazante. «Soy lo que has dejado atrás», susurró. Su voz era solo un eco de su existencia. «Eres tú», atado a la decisión de no mirar. El rugido en mi pecho se intensificó. Cada palabra que salía de esa sombra parecía un espejo que reflejaba mis miedos más profundos. Recordé cómo había huido de mi hogar, buscando olvidar en lugar de enfrentar. Ahora, esa sombra se erguía frente a mí, desafiándome. «Siempre creí que podía escapar», murmuré. Las sombras alrededor comenzaron a moverse con más fuerza, como si respiraran en conjunto. «Pero aquí estoy, y todo esto nunca se ha ido». «Correcto», dijo la sombra mientras se acercaba, cada paso resonando en mi mente. «No puedes seguir ignorándome. Tienes que enfrentar tu realidad si quieres liberarte». En ese momento comprendí que huir solo reforzaba su presencia. Debía encontrar la fuerza para afrontar lo que había guardado. «¿Qué hay de mi familia? ¿Qué hay de mi tierra?», pregunté, desbordado de impotencia. La sombra se detuvo, y un torrente de imágenes recorrió mi mente. La casa de mi infancia, el jardín adornado con flores. ¿Por qué había dejado todo eso atrás? «Ellos siempre han estado contigo, en tu memoria», respondió. «Pero los olvidaste. Te has vendido por el miedo a sentir». Sentí que mis rodillas temblaban. Nada de esto era nuevo, pero la verdad dolía más al ser escuchada. «No puedo cambiar el pasado», dije, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. «¿Qué puedo hacer? Debes recordar. Debes volver a aquellos momentos». La sombra extendió una mano, y por un instante creí ver la luz brillar a través de ella. «Tu camino hacia adelante no está cerrado. Se abre a través de la aceptación». Las imágenes de mi pasado comenzaron a formarse, cada recuerdo un hilo que conectaba mi historia. Vi a mi madre cuidando el jardín, a mi padre sentado en la porche, la risa de mis hermanos llenando el aire. Era una mezcla de nostalgia y dolor, pero también un destello de esperanza. Entonces, una sensación de determinación surgió en mí. Tenía que dar ese paso, por mí mismo y por ellos. «Está bien», dije con voz temblorosa pero firme. «Voy a recordar. El tiempo sigue avanzando», replicó la sombra mientras comenzaba a desvanecerse. «Y hay algo que debes encontrar antes de que sea demasiado tarde». En su último susurro, sentí que una parte de mí se liberaba. Sin embargo, algo en el aire cambió, y el suelo volvió a temblar. Una nueva sensación de pavor me cubrió. Algo más estaba al acecho. Entonces, el ruido volvió, apagando las consultas de mi mente. Algo oscuro se acercaba nuevamente, y esta vez, no estaba seguro si tendría la fortaleza para enfrentarlo. «¡No!», grité, pero ya era demasiado tarde. Las sombras se arremolinaron y un grito desgarrador resonó en la distancia. ¿Qué forma tomaría la próxima confrontación? Ya no podía dar marcha atrás. Capítulo final. Corría a través del bosque, el pánico en mi pecho golpeando como un tambor. El aire se había vuelto cada vez más frío, y la oscuridad parecía engullirme con cada paso. Las sombras me rodeaban. Susurros disonantes llenaban mis oídos, y el murmullo de aquella voz ominosa reverberaba. «Debes recordar». Mientras me adentraba, aquel eco se convertía en un lamento desgarrador, como si el bosque mismo suplicara por mi atención. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, y un escalofrío me recorrió al recordar las advertencias de la anciana en el pueblo. Es mejor dejarlo en paz. La urgencia en su consejo ahora resonaba con claridad, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Al llegar a un claro, me encontré rodeado de las sombras que me observaban. Reconocí caras familiares, reflejos de un pasado que había intentado olvidar. «No estás solo», susurraban, palabras repletas de nostalgia y dolor.
un pasado que, sin duda, aún me pertenecía. Sin embargo, un terror incontrolable me mantenía paralizado. No puedo, murmuraba, sintiendo la presión en mi mente. Pero entonces, una sombra se deslizó hacia adelante. Su figura, la misma del ser del espejo, se alzaba imponente frente a mí. «Eres tú mismo», dijo, y su voz llenó el aire con un eco perturbador. «Has llegado hasta aquí, pero aún no has decidido». «¿Decidido sobre qué?», me pregunté, mi voz temblando. En ese instante, las sombras comenzaron a girar a mi alrededor, creando un torbellino de confusión y desesperación. «Tu elección», repitió el ser. «Los recuerdos que evitas, soltar el miedo que te ata». Una imagen clara me golpeó. El jardín de mi infancia. Mi madre riendo entre las flores, mi padre trabajando la tierra. Eran momentos que había dejado atrás, pero al mismo tiempo, eran partes de mí. Comencé a sentir la opresión en mi pecho ceder, una chispa de esperanza encenderse. Aceptar el pasado es el primer paso, pensé, pero en ese momento algo detrás de mí se agitó. Una sombra más oscura se elevó del suelo, una presencia que parecía alimentarse de mi temor. Gritó como un eco lejano, resonando por todo el claro. Las otras sombras retrocedieron momentáneamente. «No lo harás», resonó en mis entrañas. Era una advertencia, un desafío. Miré a mi alrededor y vi los rostros de todos aquellos que había dejado atrás. Con cada imagen, la presencia oscura retrocedía un paso, alimentándose de mi angustia. Entonces, supe lo que debía hacer. «No puedo dejar que me controle más», susurré. «No puedo huir de lo que soy». «Recuerda», murmuró el ser frente a mí, lo que me dio fuerzas. «Acepta y recuerda». Con una determinación que desconocía, levanté la cabeza y enfrenté la sombra oscura. «Deja de perseguirme, soy parte de este lugar, tengo la voz para decidir». Con esas palabras, un resplandor comenzó a emanar del interior de mi pecho, iluminando el claro. La oscuridad parecía encogerse, aterrada por la luz que brotaba de mi ser. «Nunca más seré una sombra de aquello que he perdido», proclamé, sintiendo que la angustia de años se desataba de mis hombros. La sombra oscura se retorció, gritando, y luego estalló en un torbellino de oscuridad. Las otras sombras que habían sido espectadoras a lo lejos, ahora se unieron a mí. Una luz resplandeciente llenó el claro, envolviendo a las figuras con las que había estado en contacto. Al final, me encontré solo. Un silencio profundo llenó el aire, y la luz comenzó a desvanecerse, dejando un eco de promesas en la penumbra. Aún así, en la calma que siguió, sentí que había ganado algo más que una simple batalla. La batalla contra el miedo, el dolor y el pasado que había cargado conmigo. Una voz tranquila resonó en mi interior. «Has decidido volver a vivir». El bosque parecía menos opresivo, como si las sombras hubieran encontrado su lugar, una parte del ciclo natural. A medida que giraba para salir, un último pensamiento me golpeó. Pero, ¿qué sigue después de esto? Nunca podría olvidar lo que había experimentado ni la lucha que había enfrentado. Y a menudo me preguntaré si aquello fue un sueño o una manifestación de mis propios demonios. Pero ahora sabía que siempre hay un camino hacia adelante. Con un último paso hacia la luz del día, dejé el bosque atrás, mientras un eco de susurros se desvanecía en el viento.